muchísima gente en esta cuarentena, llevamos prácticamente 60 días de cuarentena, muchísima gente se ha volcado a Dios y se ha acercado a Dios. ¿Por qué se volcó a Dios? ¿Por qué se acercó a Dios? Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Hay una historia bíblica, amén del relato que hemos leído recién en la Biblia, en el libro de los Salmos, en el número 103. Hay una historia bíblica que se trata del profeta Elías, se trata de los profetas de Baal, y obviamente Elías representa a Jehová Dios, el creador del cielo y de la tierra, el único Dios, y los sacerdotes y profetas de un dios pagano, como se llamó Baal, representaban obviamente a su deidad. Y esta historia usted la puede encontrar en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando se termina, se da este encuentro entre Elías y los sacerdotes y profetas, y en el medio está el pueblo, ¿sí? De un lado el sacerdote Elías, el profeta Elías, de un lado los sacerdotes de Baal, y el pueblo en el medio. Y el relato bíblico dice que ponen un sacrificio, ¿sí? Se ofrece un sacrificio, y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese sea Dios. Y se termine esta pelea o disputa que había en aquel entonces. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó la hora, estoy en Primera de Reyes 18:36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, dice la palabra, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. O sea, que tú eres Dios en tu pueblo. Pasó toda la historia, para hacerlo breve, y entonces termina en que el único obvio que hace descender fuego del cielo es Dios, y queda confirmado que no existe otro Dios fuera de Jehová, Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, y el creador del ser humano también. Cuando esto sucede, hay una exclamación que yo quiero compartir con usted para que entendamos de lo que vamos a ver en el día de hoy. Y dice que el pueblo, viendo el fuego que cae, que consume el holocausto, ¿sí? Hasta el agua que había sido derramada también se consume por el fuego de Dios. Cuando el pueblo de Dios lo ve, comienza esta exclamación: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esa es la exclamación del pueblo como resultado de esta historia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, hermano Daniel, pastor Daniel, obispo Daniel? ¿De qué vamos a hablar hoy para todos mis amados hermanos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y en todos los países donde podemos llegar, Estados Unidos, Puerto Rico, en el Caribe, en Europa, en todo donde llegamos? Un gran abrazo, que Dios me los bendiga a todos. En la aceptación de Dios. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el motivo real por el cual la gente acepta a Dios? ¿Por qué hoy por hoy se tiene y se acepta en muchos lugares del mundo a Dios como una opción? Hasta ayer, por las circunstancias que sea, no estaba esta opción, no valía esta opción. O sea, a ver, Dios no era opción válida de vida. ¿Me sigue? Dios no era opción válida de vida. Pero todo lo que pasó en el mundo trajo a la mente del ser humano que Dios podría ser una opción de vida, que podríamos acercarnos a Dios. Porque es lógico, teníamos el televisor las 24 horas transmitiendo permanentemente miles y miles y miles y miles de muertes en el mundo, en China y luego en Europa, que fue devastador, y nuestra oración sigue siendo a favor de las naciones para que Dios pare esta pandemia y tenga Dios misericordia de esta humanidad. Al ver todo lo que se vio y al escuchar todo lo que se escuchó, bueno, todo eso produjo en el corazón del ser humano que Dios pase a ser una opción. Que Dios pase a ser una opción. Ahora, ¿dónde radica y sobre qué se funda realmente esa decisión? O tal decisión de que Dios sea una opción verdadera de vida para el ser humano. Para
el hombre y la mujer, para el ser humano, cuando comienza a hacer cosas bajo presión, bajo la presión de que ya no tiene más opciones, ¿sí? Ya ha recorrido, ha visto, ha andado y no hay más opciones, entonces Dios se vuelve una opción. ¿Es eso correcto? ¿Es Dios una opción? La verdad es que tenemos que esperar el resultado final de esa relación que hemos entablado con Dios, para saber si Dios realmente fue solo una opción, una de las tantas que había, o por miedo, o por temor, o por paranoia, o por lo que sea, me aferro de lo que sea, y bueno, si es Dios, vamos a Dios, y si es otra cosa, vamos a otra cosa. Eso es lo que dijo el pueblo: Jehová es el Dios. El pueblo no dijo: Jehová es mi Dios. Ahora el Dios de Elías vuelve a ser el Dios mío, el Dios del pueblo, el Dios de Israel. No dijo eso, dijo: Jehová es el Dios. Y después lo encontramos en el desarrollo de la vida, que volvió hacia atrás. Porque no siempre las decisiones que tomamos con relación a Dios las tomamos con sinceridad y las tomamos con un corazón contrito y luchado, como vamos a ver en el día de hoy. Entonces, ¿dónde radica, dónde se funda tal decisión de decir que hoy Dios es válido? Que realmente Dios puede ser algo que yo pueda experimentar y vivir, más allá de un concepto solamente psicológico, o porque el miedo me impulsa a decir, bueno, si no hay más opciones, pues me quedo con Dios. Hay personas que toman decisiones, que hacen cosas, que dicen, porque entienden que no hay más alternativa, Y esto en muchos casos puede ser bueno, y en muchos casos puede ser de otra manera. Te vuelvo a repetir, tenemos que esperar el resultado final, que es el que aprueba o no la decisión que hemos hecho por Dios. Ojalá que tu decisión que hiciste por Dios sea una decisión genuina, verdadera, genuina, con un corazón contrito y humillado, y hayas entrado en una relación con Dios de verdad, porque tu vida, a partir de ahora, tu vida va a comenzar a dar ese fruto de esa decisión, si fue verdadera tu relación con Dios o no, o solo fue producto de los miedos. Ojalá que no, ojalá que la relación con Dios sea realmente verdadera, positiva, y traiga en tu vida un cambio para siempre, una protección y una bendición de Dios sobre tu vida de manera permanente. Ojalá que así sea. Entonces, usted y yo entendemos que detrás de nuestras decisiones y hechos y palabras tenemos que entender algo que es muy importante. Cuando la gente llega a la conclusión de que ya no hay alternativa, Dios, que quede bien claro, Dios no es una alternativa. ¿Sí? Dios no es una alternativa. A ver, tengo tantas y Dios es una más. No. En palabras de Jesús, te las voy a transcribir, en palabras de Jesús, dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, que el resultado final es el que cuenta. Y cuando están llegando estos días como estos, en que ya la cuarentena va a ir con la ayuda y la gracia de Dios, va a ir ahí, menguando, negocios se van reabriendo, la vida va volviendo, la gente usted la ve caminar, salir, trabajar, muchas actividades el gobierno ha flexibilizado, gracias a Dios por eso. Mucha gente al comienzo de esta cuarentena clamó a Dios, se agarró de Dios, dijo que sí. Usted pasaba por su patio, se paraba fuera de su casa y usted escuchaba casas, aún en las casas de los vecinos, música cristiana, cuando usted sabe que no son cristianos, pero no importa. Estaba Marcos Witt, estaba Marcos Yaroide, estaba un montón de gente cantando. ¿Por qué? Porque todo el mundo va buscando a Dios, ¿sí? Gente arrodillada en las calles, en las veredas. ¿Y eso está mal? No, eso está muy bien. Lo que te quiero decir es que no haya sido solo por la cuarentena.
que no haya sido solo por la cuarentena, que no haya sido solo por el miedo, el pánico, la paranoia que te produjo las 24 horas de televisión viendo miles de muertos por día y viendo el desastre sanitario de vida que hay, por el que pasó el mundo y por el que seguimos pasando todavía. Dios tiene que ir un poco más allá en tu corazón y en el mío. Cuando el pueblo en la historia de Elías gritaba Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué? Porque termina de perder una batalla. Y como termina de perder una batalla y cae fuego del cielo y consume todo eso, el miedo no es tonto. Alguien dijo por ahí que el miedo no es tonto. Comienza a aceptar que Dios, el Dios de Elías, el Dios del pueblo de Israel, el Dios era realmente el Dios verdadero. Ojalá que tu aceptación y la mía hacia Dios y tu relación y la mía con Dios no sea solo producto del miedo, del temor, de las cosas que hemos vivido. Porque si Dios hubiera sido realmente Dios para el pueblo, lo hubieran respetado, honrado y adorado sin la necesidad de hacer este desafío que se hizo para ver quién realmente era Dios verdadero. Que tu vida y la mía vaya un poco más allá solo del miedo, del temor y de lo que hemos vivido en estos días. Y de lo que seguimos viviendo, porque debemos seguir cuidándonos. Yo escribí en algún sitio días pasados que no hace mucho, un par de meses, 2 o 3 meses atrás, estábamos jugando a ser Dios, a ver quién vive y quién muere. ¿Qué ley aprobamos, qué ley no aprobamos? ¿Qué sacamos, qué ponemos? Jugamos con la vida, queremos ser Dios. Nos gusta ser Dios. Tiene un lindo gusto ser Dios. Tiene un lindo sabor ser Dios. A esa vanidad, a ese orgullo, a esa vanagloria, a ese pecado, a esa forma de vida lejos de Dios, y con esa influencia bien satánica, demoníaca, de soberbia, de orgullo, de querer arrebatarle el trono a Dios, de quitarle el control a Dios, de querer quitarle hasta el control de la vida, si podemos, y todo eso. De ahí venimos, y no estamos hablando de hace 100 años, no, de 3 meses, 3 meses. Hoy tenemos que andar con un trapo, me perdona la palabra trapo si en algún país suena mal, una tela, un trapo en la boca para que la peste no nos mate. Y hace unos días jugábamos a ser Dios. Estamos mal. Venimos de la filosofía de los empoderamientos y de los niveles de los super espirituales y de los poderes regionales y de los poderes territoriales y de los... Estábamos muy mal. Parece ser que necesitábamos este paréntesis. Mucha gente se allega a Dios porque no hay más opción. Entonces, el resultado en poco tiempo, cuando no fue genuino el volcarnos a Dios, si no fue genuino, el resultado es que la gente comienza a regresar a su vida habitual, a su vida normal, a su vida sin Dios. Y ahí es donde nosotros a veces no entendemos y decimos lo siguiente: pero si fue a la iglesia, pero si fue al templo, pero si prometió, pero si oró, pero si dijo que sí, ¿qué pasó? Claro, todo lo que hizo lo hizo por el miedo, por el temor. Cuando se fue el miedo, se fue el temor, cuando ya el viento paró, las olas bajaron, ¿sí? El viento paró, las olas del mar se aquietan, entonces ya ellos siguen solos en su barca. No necesitan que Jesús esté en la barca, porque ahora hay paz, hay bonanza, estamos bien. Y entonces cuando vuelva el viento, cuando vuelva la tormenta, cuando vuelvan las olas, cuando vea que mi barca ya está a punto de irse al fondo del mar, entonces sí, a gritos pedirle a Cristo que venga y que suba a la barca. No, mira, esto es así. O Cristo navega en tu barca y en tu vida, en tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, en la iglesia, navega
todos los días o no navega. Así que todo eso de que Dios lo hace a media son mentiras. Que Dios es la opción perfecta para los días de miedo es mentira. Dios es Dios en nuestra vida, hogar, familia, trabajo, institución, iglesia, congregaciones, o no lo es. O no lo es. La decisión es correcta, volvernos a Dios. La decisión es correcta, aparentemente está bien. Lo que tenemos que esperar es el resultado final, porque no siempre el resultado final es el mismo que el que vimos al comienzo en la vida de la persona. Y mucha gente se confunde. ¿Por qué? Porque entre la mirada de Dios y la nuestra hay una diferencia. Usted y yo vemos lo que ven nuestros ojos naturales, oímos lo que nuestros oídos naturales oyen y creemos que todo es verdad. Dios no. Dios no solo mira lo que usted y yo vemos, porque obviamente Él lo mira todo, lo sabe todo, y lo registra todo, sino que Dios también mira y pesa la intención del corazón del hombre. Quizás mucha gente se acercó a Dios para que Dios sea la opción perfecta en este tiempo de crisis, que Dios me sane, que Dios me salve, que Dios haga un milagro, que Dios me... ¿Por qué? Porque es el egoísmo humano que busca cómo sacar ventaja, cómo salir. Entonces acepto a Dios, recibo a Dios y prometo muchas cosas a Dios, ¿sí? Como que Dios es un Dios que hace trueques, ¿sí? Le prometo y me da, le prometo y lo recibo, le digo que lo voy a hacer y Él ya me lo da. Total, después yo no lo voy a hacer, porque ya en mi corazón hay una intención. Y eso es lo que a veces no concuerda para mucha gente. Dice, pero ¿cómo si le prometió a Dios? Y si le oró a Dios, y si le pidió a Dios, sí, pero la intención del corazón del hombre, ¿cuál fue? A ver, bajémoslo. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, ¿cuál es mi intención hoy domingo sentarme acá en el living de mi casa con una de mis hijas, que es Melina, que me asiste en lo que tiene que ver con toda esta tecnología, porque a mí me supera? Y de paso pido disculpas por el miércoles pasado en la conferencia para matrimonios, que se me cayó el sistema, se me bloqueó la laptop, se me bloqueó la computadora y me quedé hablando a ciegas, hablándole a la mesa. O sea, no podía ver nada de lo que estábamos transmitiendo, ¿sí? Pero así todo seguí los 30 minutos porque consideraba que quizás alguien lo podía recibir del otro lado. Bueno, al siguiente día me enteré que sí, que usted lo había podido ver, así que dentro de lo que se pudo, agradecemos a Dios por eso y que a usted le sea útil. ¿Cuál es la intención de que estemos aquí? Acompañarlo a usted, estar con usted y decirle que no está solo, que somos todo el pueblo de Dios, que estamos orando los unos por los otros, que Dios sigue siendo Dios, que no se le escapó el control del mundo a Dios, que Dios no anda por el mundo corriendo detrás del diablo para ver si lo puede agarrar, como mucha gente fantaseaba hasta hace un tiempo atrás, que Dios no es madrina de nadie, que Dios no es padrino de nadie, que Dios no tiene contratos privados y especiales, con unos sí, con otros no. Eso es todo fantasía humana, basada en la mente humana y en la capacidad chiquitita, pobre y paupérrima de la capacidad humana, valga la redundancia. Entonces, la intención del corazón vale delante de Dios. Dios no es un Dios que viene para hacer trueques con nosotros. Dios no necesita de mi aceptación para ser Dios. Y Dios no necesita de tu aceptación para ser Dios. La verdad es que va más allá de una palabra, va más allá de una aceptación, que decir, bueno, acepto a Dios porque no me queda otra, no hay otra opción. Bueno, si no hay otra opción, pues digo amén, digo que sí. No, yo quiero que tú entiendas que Dios es Dios, Dios es el creador, Dios es el Padre de todo, Dios es el gran cuidador, porque si Él no nos cuidara sería, pero mire, infinitamente un desastre la vida.
Dios es nuestro sustentador. Dios es el proveedor de nuestra vida. Dios no es una opción. Dios es Dios. Sin Dios no existimos, no somos. Él sí es Dios sin nosotros. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Si me regala unos minutos, yo quiero leer Isaías 43. Isaías 43, verso 11 dice, yo Dios, yo Jehová, Dios de pactos, significa la palabra Jehová, Dios de pactos, yo Dios, y fuera de mí, esto es Biblia, fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 11. Si usted me regala unos minutos y me tiene un poquitito de paciencia, quiero hablarle de una frase, ¿sí? Porque tiene que ver con acercarnos a Dios. A ver, ¿Dios quiere que usted se acerque a Dios? Claro. ¿Dios quiere que yo me acerque a Dios? Claro. Para eso Él nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el contexto bíblico, lo que sigue diciendo la Biblia, es que para esto vino el Hijo de Dios. Para traer salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y que aquel que lo recibe tiene perdón, salvación y vida eterna. Pero el que no lo recibe es condenado, ha sido ya condenado. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vinieron a la luz, que es Jesucristo, porque sus obras eran malas. Y como no querían que sus obras fueran vistas porque eran malas, se quedaron en las tinieblas y no vinieron a la luz. Esa es la condenación. Que Dios te dio la oportunidad y no la quisiste tomar. Lee la Biblia, pero léela en el contexto. Entonces, esta frase que te voy a decir ahora, que la hemos oído y tal vez la hemos dicho, tal vez usted en buena fe y con buenas intenciones, la hemos usado muchas veces. ¿Ha escuchado usted o ha dicho usted esa frase que dice, dale a Dios una oportunidad? ¿Sí? ¿Le suena? ¿En algún lado la escuchó? Esa frase reza, pero dale a Dios una oportunidad. Dios no necesita ninguna oportunidad para demostrar que Él es Dios. ¿Sí? Dios no necesita ninguna oportunidad que yo le pueda dar para Él demostrar que Él es Dios. Eso es un evangelio falso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que probarle nada a nadie. Dios no tiene que probarle nada a nadie. En esta crisis humanitaria mundial, miles, millones de personas se han preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? Mire, acá la pregunta es al revés. ¿Dónde está el ser humano? ¿Y qué ha hecho el ser humano con toda la palabra, con todo el consejo, con todas las directivas para vivir con bien, con vida, con salud, con paz, con armonía que Dios nos dejó en su sagrada palabra, la Biblia, en el sagrado libro? Esa es la pregunta. Entonces, el ser humano que piensa darle a Dios una oportunidad para que Dios demuestre que Él es Dios, no. En los cuestionamientos de la vida, nunca falta alguien con muy buenas intenciones que también trate de, en base a su ignorancia, tratar de excusarlo a Dios. O tratar de responderle a las personas las preguntas que tienen cuestionando a Dios. Acá no es cuestión de que le demos a Dios una oportunidad. Es todo lo contrario. Eres tú. Sí, eres tú. Y soy yo. Es el ser humano que habita en este planeta, que Dios lo creó del polvo del barro, del polvo de la tierra. Es el ser humano el que necesita darse una oportunidad.
Tú tienes que darte la oportunidad. Porque el que está perdido eres tú y soy yo, no Dios. Dios no necesita una oportunidad porque Él no está perdido. Nosotros sí, sin Dios estamos perdidos. Y necesitas darte una oportunidad de reconciliarte con Dios. Y no ir al infierno, sino al paraíso, a la gloria, al reino de Dios, a la presencia de Dios. No al castigo y al fuego eterno por siempre. Entonces, el que necesita darse una oportunidad eres tú y soy yo. Una oportunidad. Porque Dios no está perdido, nosotros sí. Dios no necesita una oportunidad, porque Dios no muere. Nosotros sí. ¿Quién necesita la oportunidad? ¿Dios o nosotros? Entonces date tú la oportunidad. Date tú la oportunidad de volver a Dios, de reconciliarte con Dios, de pedirle perdón a Dios, de recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador personal, pero no aceptar a Dios con las capacidades mentales y con una fe natural, porque no me queda más opción, no me queda más alternativa. Acepto a Dios o no sé, salgo a la calle, salgo a la vereda y me pasa tal o cual cosa, me puedo morir. No, aceptar a Dios con un corazón contrito, humillado, de verdad. Recibir a Jesucristo en el corazón de verdad. Rendir tu vida a los pies de Cristo de verdad. En serio, no como una opción por 15, 20 días, 40, 60, 2, 3 meses, hasta que esto pase y cuando esto pase vuelvo a mi vida. Vamos a ver cuánta gente que prometió ir a la iglesia va. Cuánta gente que prometió congregarse lo va a hacer. Vamos a ver cuánta gente que le dijo a Dios en su vida privada: te voy a amar, te voy a servir, perdóname, voy a regresar a tus caminos, cuídame, guardame, guarda mis hijos, mis hijas, guarda mis yernos, mis nueras, guarda mis nietos, mis nietas, guarda la casa, guarda mi salida, guarda mi entrada, dependo de ti, no me dejes solo. Vamos a ver cuánta gente fue genuina, verdadera, fiel, de verdad, lo dijo de verdad. Si lo dijo de verdad, si usted lo dijo de verdad, no tenga la menor duda. Dios está en su corazón, Dios está en su vida, Dios está en su casa, Dios está en su pensamiento, Dios está en su salida, Dios está en su regreso. Dios está con usted, 100% Dios está con usted. Si Jesucristo de verdad está en tu corazón como Señor y Salvador personal. Y tu vida está rendida a los pies de Cristo. Ahora, si en el apuro de reconocer a Dios no hubo sinceridad, tienes que volver a reconciliarte con Dios. Ahora, donde hay un corazón quebrantado, humilde, genuino y una fe que está orientada hacia la obediencia, anótelo, escríbalo, haga algo en algún lado, grábelo. Fe orientada a la obediencia. Esa es la fe que tuvo Abraham, por la que heredó las promesas. ¿Sí? Y es la fe que seguimos teniendo el pueblo de Dios, por la que heredamos las promesas. Una fe orientada a la obediencia. ¿Por qué? Porque es una fe que va orientada a la obediencia, y esa obediencia nos va a llevar a tener ganas de servir a Dios, de conocer a Dios, de honrar a Dios, de respetar a Dios. No es solo aceptarlo a Dios como algo de urgencia, como un salvavidas, ¿sí? Que me estoy hundiendo, me voy a ahogar, entonces me agarro de un salvavidas, ¿sí? Hasta que me sacan del agua, y entonces una vez que ya estoy fuera del agua, que estoy en la arena, devuelvo el salvavidas y me voy solo a hacer mi vida. Eso va a hacer mucha gente y cree que lo va a hacer. Yo te aconsejo que no lo hagas, que ames a Dios, que sirvas a Dios, que honres a Dios, que te agarres de Dios, que te aferres de Dios y que lleves en tu corazón un corazón contrito, humilde, genuino, una fe orientada a la obediencia, a amar a Dios, servir a Dios, conocer a Dios, respetar a Dios, y no volver a esa senda, a esa vida antigua sin Dios, sino todo lo contrario, porque estando con Dios el final siempre es maravilloso. Hoy servir y seguir a Dios es parte integral de nuestra vida. No es algo que hago el domingo. A ver, Daniel, no es algo que Daniel haga el domingo.
Pérez, Juan, María, ¿cómo tú te llamas? Bueno, pon tu nombre ahí. No es algo que voy a hacer el sábado, voy a hacer el domingo, no. El pueblo de Dios, el hecho de servir y amar a Dios es parte integral de nuestra vida. No una opción de emergencia por las crisis o por los miedos. Porque si todo queda ahí, por la crisis y por los miedos, si todo queda ahí, entonces nunca voy a lograr el resultado que la palabra de Dios me promete. Que aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El cumplimiento de la promesa de Dios a Baruch. He aquí, yo te he dado tu vida por botín donde quiera que fueres. La promesa de Dios en la palabra que nos dice que aunque caminemos entre serpientes y escorpiones, nada nos hará daño. La promesa de Dios que nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y todavía el fin del mundo no llegó. Estamos con un mundo dado vuelta, pero todavía no llegó. Entonces, hoy, ¿estás con Dios por emergencia? ¿O estás con Dios con verdad y con un corazón genuino, con un corazón quebrantado, con una vida dependiente de Dios realmente? ¿Lo reconoces, lo aceptas, lo deseas, lo amas? ¿Deseas servir a Dios? ¿Deseas ser agradecido? Esta semana se van a reabrir muchos templos. ¿Ya estás listo para ir a adorar a Dios? Esos 10 minutos, no son más de 10, 15 minutos con que vas a poder ir. No creas que vas a ir 1 hora, 2 horas, 3 horas. En algunas provincias, en algunas ciudades van a poder. Pero aquí en la provincia de Buenos Aires no. ¿Estás listo para ir? Para ser fiel y para cumplir con los votos que hiciste, para cumplir con las promesas que hiciste. ¿O sos de ese grupo de gente que promete todo cuando la muerte llega y se olvida de todo cuando ya eso pasó y mi vida sigue? Dios tenga misericordia, porque algún día vas a clamar por vida y no la vamos a tener. Dios no necesita tu miedo, tu pánico, tu terror. Dios no necesita, Dios no trabaja así. Dios solo desea, como tu Padre que es y mi Padre que es, el respeto, el honor, la reverencia. En definitiva, ¿qué espera Dios? Tu amor y el mío. ¿Y de dónde sacamos ese amor? Viene de Dios. El apóstol Juan, el anciano Juan, el apóstol, en sus cartas dice, porque Dios es amor. Y el que conoce a Dios y el que tiene a Dios, tiene el amor de Dios. Pero el amor de Dios no es el amor que la gente supone, un amor tonto, un amor al que se le puede sacar ventajas todo el tiempo. No, estás muy equivocado. El amor de Dios es un amor santo, genuino. Pero también así como Dios es amor, santo y genuino, es fuego consumidor. Entonces, para ir cerrando en el día de hoy, ¿Dios desea tu miedo? Nada. ¿Tu temor, tu pánico? No, Dios no tiene nada. Lo que Dios desea es tu corazón. Y en estos últimos tiempos hemos visto naciones orando y gracias a Dios por ello. Hemos visto gobernantes dirigiéndose a Dios en oración y gracias a Dios por ello. Hemos visto líderes y familias volviéndose a Dios en oración, gracias a Dios por ello, y no lo dejen de hacer. No lo deje de hacer. Siga orando. Señor gobernante, siga orando porque de Dios viene la sabiduría. Dice la Biblia que cuando Dios da sabiduría al que gobierna, todo el pueblo vive en paz, en prosperidad y en bendición. Pero cuando hay pecado en las naciones, solo tenemos desgracias. Así que Dios bendiga a nuestros gobernantes, nuestros líderes, las familias, que sigan orando y que han vuelto su mirada a Dios. Que no sea algo temporal o de emergencia, sino todo lo contrario, algo permanente, una comunión permanente con Dios.
traerá a las naciones, traerá a los líderes, traerá a cada casa, a cada hogar, a cada familia, muchas cosas buenas de parte de Dios, comenzando con la vida, porque sin Dios no tenemos vida. Mi amado, mi amada, pueblo de Dios, pastores, líderes, congregaciones, y aquellos nuestros líderes regionales, presbíteros, ancianos, en diferentes instituciones tienen diferentes nombres, pero la función es la misma. Es un líder a cargo del pueblo de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios te ama. Tú eres la creación de Dios y siempre lo serás. Que Dios no sea una opción más por el miedo y el temor, sino que Dios sea algo que en este tiempo de tanto dolor y ver tanta crisis y tantas lágrimas y tanta... Yo creo que una de las cosas que más hemos sufrido la humanidad es la impotencia. Que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo ayudar. Hubo miles y miles y miles de gente que tuvo que despedir familiares, hermanos, amigos, líderes, y se fueron de esta vida y no los pudo despedir. No los pudo despedir. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario que tenemos hoy, ¿sí? por la pandemia, no nos permite las reuniones de mucha gente. Yo quiero terminar con una oración en el día de hoy, para que Dios no solo haya sido una opción de emergencia en tu vida, sino que Dios haya sido realmente lo más grande y lo más maravilloso que tú hayas descubierto en este tiempo de tanta crisis. Si es que no lo conocías, y si ya lo conocías y te habías apartado, te puedas reconciliar, unir, amalgamar otra vez a Dios, y a través de Jesucristo y del Espíritu Santo en tu vida como en la mía, puedas continuar adelante. Te invito a orar un minuto, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, permite que los miles y miles y miles y millones de vidas, de personas, de corazones, que se han abierto a ti durante este tiempo de crisis tan fuerte en la humanidad, que no solamente tú, oh Dios, haya sido una opción porque no quedaba otra, y luego pasará la historia y seguirá su vida emocionada, sino que cada una de las personas que te haya recibido, Dios, y haya hablado contigo, oh Dios, haya sido con un corazón contrito, humillado y genuino, y los frutos de la vida sean frutos de Dios, de vida, de paz y de dicha para cada familia, para cada hogar. Bendice a nuestros gobernantes, bendice a aquellos que gobiernan, que dirigen, que deciden. Y a nosotros que somos el pueblo, de alguna forma, también, oh Dios, en el nombre de Jesús, pedimos que nos ayudes a ser obedientes y a hacer las cosas bien. Y que podamos seguir anunciando tu palabra y tu reino a esta humanidad, hasta que Cristo Jesús vuelva por nosotros, su iglesia. Gracias, oh Dios, bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice los padres, los hijos, los abuelos, los niños, y bendice los que están por nacer, que vengan a este mundo con vida, con muchas fuerzas, con mucha salud y con mucha bendición tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande, un cariño grande de mi corazón. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Un beso para todos, Dios me los bendiga y linda semana en el Señor.